Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video vamos a continuar con nuestra serie de Adán, Eva, el Jardín de Edén y la caída. Estamos viendo específicamente cómo su historia en verdad es la nuestra, porque estamos hablando sobre los elementos simbólicos de la historia para ver esa historia como si nosotros fuéramos Adán y Eva. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está abajo. Al hacer clic ahí, debería aparecer una campanita. Les invito también que puedan hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video y podrían reunirse conmigo nuevamente para aprender un poquito más sobre el Evangelio de Jesucristo. Gracias por su apoyo, hermanos. Vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Como se ve ahí, esta es la parte 3 de este tema. Si no han visto la primera o la segunda parte, les invito a que puedan verlas, ya que vamos en orden cronológico. Los videos se encuentran aquí en el canal bajo el mismo título que este video. Les recuerdo que la historia de Adán y Eva es una historia bella y rica en simbología. Recordemos que el relato de Adán, Eva y la caída es sobre usted y yo y nuestra caída personal de la gracia. Sigamos con nuestro análisis entonces, versículo a versículo, de los relatos de las escrituras acerca de la caída. Nuestro enfoque nuevamente será la simbología. Y les recuerdo que la información compartida en estos videos viene de este libro excelente que fue escrito por mi amigo Alonso L. Gaskell, un profesor en la Universidad de Brigham Young. La traducción del título se llama La verdad sobre Edén, comprendiendo la caída y nuestra experiencia en el templo. Como hice en los videos anteriores, como se ven en la pantalla aquí, compartiré los 3 lugares en las escrituras donde se hablan de Adán y Eva, el jardín de Edén, la caída, etcétera, toda su historia. En este video comenzaremos con Génesis 3, 1 al 5, Moisés 4, 5 al 11 y segundo Nefi 2, 17, 18. Favor de pausar el video para poder leerlos y aprender, o mejor dicho, meterse un poquito más a sus estudios sobre este tema. Esperando que ustedes ya hayan leído estos versículos, hablemos sobre el hecho de que la serpiente se acercó a Adán y a Eva. Quizás en otro video hablaré específicamente sobre quién se acercó a Adán y Eva, o sea, un enfoque sobre el punto doctrinal. Me refiero que es decir, Lucifer o la serpiente. Sin embargo, ya que estamos tratando el hecho o el tema de la simbología, la historia, en este caso, se refiere a nuestra caída personal. En este caso, pues, el silencioso deslizarse de la serpiente es un símbolo apropiado del insidioso avance de la tentación. Como nota aparte, es interesante notar que en el Apocalipsis de Abraham, un libro apócrifo, ese libro sugiere que la conexión entre la serpiente y Satanás es simplemente una expresión metafórica que indica que el diablo tenía el aspecto de una serpiente. Según una leyenda, Satanás se vio limitado a quedarse fuera de Edén hasta que Eva, entre comillas, abrió la puerta y le permitió entrar. Ciertamente así ocurre en nuestras propias vidas. Como declaró el profeta José Smith, el diablo solo tiene poder sobre nosotros cuando se lo permitimos. Satanás procura que cada uno de nosotros le invite para poder entrar en nuestras vidas. En cuanto abrimos la puerta, intenta causar estragos. Pero si mantenemos la puerta firmemente cerrada a la tentación, el adversario de toda la humanidad no tiene acceso a nuestros corazones. El presidente Spencer W. Kimball declaró: el poderoso Satanás tiene su oportunidad, susurra al oído de cada hombre. Algunos rechazan sus tentadores ofrecimientos, otros ceden a ellos. Satanás susurra: no hay pecado, tú no eres un transgresor,
Yo no soy el diablo. No hay ningún ser malvado. No hay negro. Todo es blanco. Ese es el final de la cita del presente Kimball. Agustín señaló que Satanás, el padre del pecado, cayó de la gracia en el mundo premortal por ceder al orgullo. Desde entonces ha utilizado su propio vicio contra los hijos de Dios aquí en la mortalidad. Se piensa normalmente que las palabras de Satanás a Adán y a Eva, es decir, seréis como los dioses, eran un intento de apelar a su orgullo o vanidad. Agustín escribió: quien quiera que busque ser autosuficiente se retira de aquel que es verdaderamente suficiente para él. Ese es el final de la cita. Son nuestros deseos orgullosos los que nos hacen pecar contra Dios y perder nuestra herencia en el Edén que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. La historia de la caída indica que cada uno cae debido al orgullo. Y así, la posteridad de Adán y Eva podrá regresar a Dios solo al sustituir su orgullo por humildad nacida del Espíritu. Porque el hombre pecó al querer estar libre de la tutela de Dios, al modo de Dios, el cual no está sometido a nadie, puesto que Él es el Señor de todas las cosas. Ahora hablaremos sobre la frase ni lo tocaréis, refiriéndose obviamente al fruto. Tal y como se narra la historia, a Adán y a Eva no solo se les mandó abstenerse de comer del fruto prohibido, sino también se les prohibió incluso tocarlo para que no quedasen atrapados, entre comillas. Se parece mucho al viejo dicho, no juegues con fuego. Quienes se inclinan hacia una interpretación alegórica de la escritura tienden a ver el hecho de que Eva comiese el fruto como un símbolo del pensar en pecar o albergar pensamientos pecaminosos. El que Adán comiera, según esta forma de pensar, podría, por tanto, simbolizar el acto físico de pecar que solo sucede por causa de un acto previo de pensar en el pecado. Muy interesante el pensamiento, ¿no? Uno sigue al otro, así de sencillo. Si puedes controlar tus pensamientos, controlarás tus actos. Así, Ambrosio enseñó que la serpiente es un símbolo de los placeres del cuerpo. La mujer representa nuestros sentidos y el hombre nuestras mentes. El placer estimula los sentidos, lo cual a su vez tiene un efecto en la mente. De manera parecida, el comentarista protestante Matthew Henry escribió: quienes no habrían de comer del fruto prohibido no deberían acercarse al árbol prohibido. En relación a esto, existe una leyenda judía que aparece en un cierto número de fuentes. Dice lo siguiente, que la serpiente empujó a Eva contra el árbol y entonces dijo: ¿ves que tocar el árbol no te ha causado la muerte? Menos te dañará comer del fruto del árbol. Para dar el debido peso a estas palabras, la serpiente comenzó a sacudir violentamente el árbol y hacer caer su fruto. Entonces comió de él diciendo: igual que yo no me muero por comer del fruto, tú tampoco morirás. Eva entonces hizo un trato con su conciencia. Primero comió solo la piel exterior del fruto y luego, al ver que la muerte no le talaba, comió el fruto mismo. Esto es lo que Satanás procura que hagamos, a saber, ver a otros pecar aparentemente sin consecuencias, con la esperanza de que escuchemos sus diabólicas insinuaciones y participemos de lo que se ha prohibido. Debemos recordar que el Señor nos ha prohibido coquetear, entre comillas, con la tentación, tanto como ha prohibido ceder a ella.
El método de Lucifer al tentar a Eva suena muy parecido. Refleja sus técnicas cuando nos tienta a nosotros. Primero, el diablo procura suscitar preguntas en cuanto a la integridad de Dios. Siembra discordia entre el hombre y su creador, disfigurando el carácter de Dios. Ataca nuestra imagen mental del Padre. Sugiere que Dios es un malvado más que un amigo. Qué egoísta por su parte al ponernos limitaciones en cuanto a lo que podemos comer. No sabe compartir. Los comentaristas han señalado el tono incrédulo de Lucifer de esta manera. Así que Dios ha dicho, busca incitar a plantearse de nuevo las instrucciones y los mandamientos de Dios. Este es su plan de ataque diario con cada uno de nosotros. Quiere que veamos a Dios, a sus mandamientos y a quienes los hacen cumplir, por ejemplo, los líderes, el sacerdocio, también los padres, nuestros padres, por ejemplo, como dictadores opresivos que intentan controlarnos de manera egoísta. Su segunda técnica, muy relacionada con la primera, es animar a la autonomía. Tienes albedrío, tienes el derecho de escoger por ti mismo. Lucifer sugiere que Dios y sus agentes simplemente intentan oprimirnos y, por tanto, su mandamiento es absurdo y o irrelevante. Um, Dicen, tú sabes también como profeta, el obispo o tus padres, lo que es mejor para ti. Matthew Henry, el protestante, describió el método de Satanás de esta manera. Número 1, Satanás pone en tela de juicio la idea de que comer del fruto es de hecho un pecado, sugiriendo que quizás Eva no entendió bien. La sutileza de Satanás es manchar la reputación de la ley divina, tachándola de incierta o irrazonable, y así arrastrar a las personas al pecado. Número 2, el diablo niega que haya peligro alguno en comer el fruto. Satanás enseña a los hombres primero a dudar y luego a negar. Primero los hace escépticos y así, poco a poco, los convierte en ateos. Número 3, nuestro adversario sugiere que si tienen que se tienen muchas ventajas por comer el fruto. Después de todo, ¿cómo piensas que Dios llegó a ser tan listo? Come esto y serás como Él. Ese es el final de la cita. Lo que se describe en relación a Eva claramente es la experiencia de cada hombre y cada mujer. Satanás no actúa con nosotros de manera distinta y aún así parece que muchos nunca aprenden la lección que se enseñó en Edén. En realidad no tenemos ningún registro en las escrituras donde el Padre diga, ni tocaréis el árbol. Así, a usted y a mí se nos describe como Eva siendo atraída por el criticismo del adversario hacia el Padre, añadiendo ella misma la frase en un aparente intento de magnificar o aumentar el rigor de Dios. Esa es la tendencia de muchos de nosotros, aunque cabe señalar que la fiel madre Eva nunca habría hecho esto y fue fiel a la palabra de Dios y correcta en su interpretación de la misma. Cuando no estamos contentos con uno de los mandamientos de Dios, tendemos a exagerar la injusticia y el rigor de Dios. El popular C.S. Lewis escribió, ¿cómo salió mal el poder oscuro? En el momento en que tenemos un ego, existe la posibilidad de ponerlo por encima de todo, de querer ser el centro, de querer, de hecho, ser Dios. Ese fue el pecado de Satanás en el gran concilio premortal, y ese fue el pecado que él enseñó a la raza humana durante la caída. Lo que Satanás puso en la cabeza de nuestros antepasados remotos fue la idea de que podían ser como los dioses, que podían desenvolverse por sí solos
como si se hubieran creado a sí mismos, ser sus propios amos, inventar una suerte de felicidad para sí mismos fuera de Dios, aparte de Dios. Y de ese desesperado intento ha salido casi todo lo que llamamos la historia humana: el dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, las clases, los imperios, la esclavitud, la larga y terrible historia del hombre intentando encontrar otra cosa fuera de Dios que lo haga feliz. El pecado no está en desear llegar a ser como Dios. El pecado está en intentar hacerlo sin Dios, en intentar usurpar su posición sobre nosotros e intentar hacerlo fuera del camino que Él nos ha señalado por medio de la realización de convenios de obedecer mandamientos. Ahí está la excelente cita de C.S. Lewis. Como ven, hay nuevas escrituras aquí en la pantalla, por lo tanto les invito a que puedan leerlos. Hay mucho que cubrir aquí entre estos versículos, así que nuevamente, favor de leerlos. Son Génesis 3, 6 al 8, Moisés 4, 12 al 14 y Doctrina y Convenios 29 a 39. Hablemos sobre el hecho de que sus ojos fueron abiertos, dándoles así nuevo conocimiento. Se trata de la falsa promesa de Satanás a cada uno de nosotros. Tomamos el fruto y lo comemos. Un acto tan simple y, sin embargo, tan duro su quebrantamiento, disculpen. La historia representa a Adán y a Eva como si se les hubiese vendido la falsa noción de que el mal es en realidad sabiduría y sofisticación. Hoy en día el diablo está intentando vendernos esa misma idea y le va muy bien en ese negocio. Hay una creciente tendencia en la sociedad moderna a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La naturaleza del hombre es querer algo que no puede tener, desear lo que está prohibido. La historia anuncia la caída de muchos de los hijos de Dios porque sucumben a las perniciosas mentiras de Satanás. Comen del fruto porque Satanás les dice que al hacerlo llegarán a ser como Dios. La ironía de la situación es que una vez que participan del fruto prohibido, muchos se dan cuenta de que antes de comerlo estaban mucho más cerca de Dios, pero ahora han caído de ese estado. Esto es lo que Satanás busca hacernos. La historia de cada tentación y de cada pecado es siempre la misma. El objeto externo de atracción, la conmoción mental interior, el aumento y triunfo del deseo apasionado, todo lo cual termina en la degradación, la esclavitud y la ruina del alma. El fruto no solo parece bueno para comer, sino también conveniente. Qué perfecto paralelo a todo con lo que el adversario nos tienta: lo vano, vacío, hueco y las cosas sin sentido de este mundo materialista. Ahora vamos a hablar sobre el probar lo amargo a fin de conocer lo dulce. El patriarca de la iglesia, Eldred G. Smith, señaló en una ocasión que la vida está diseñada de tal manera que podamos tener experiencias similares a las que tuvieron el Padre y la Madre celestiales, haciéndonos así como ellos. Basándose en Doctrina y Convenios 29:39, él declaró: así sucede con nosotros hoy. Debemos tener lo amargo a fin de conocer lo dulce. A veces algunos de nosotros pensamos que tenemos lo amargo y no bastante de lo dulce. Es normal. Todos tenemos pruebas en la vida para fortalecernos. Cada uno piensa que tiene las pruebas más duras o las más severas. Puede ser que sean las más difíciles solo porque son las más duras o las más difíciles para ti.
El diamante es mejorado y hecho más valioso al pulirlo. El acero se nos hace, el acero se hace más duro y más valioso al templarlo. Así también la oposición edifica al carácter del hombre. Ese es el final de la cita. Ahora veamos cómo Eva dio del fruto a su esposo. Una vez que Eva hubo comido, Satanás inmediatamente le alentó a que hiciera que Adán también participara de lo que estaba prohibido. No es diferente con nosotros. Cuando adoptamos una práctica pecaminosa, el diablo nos anima a que incitemos a otros a pecar o, por lo menos, a razonar con los de nuestro alrededor que nuestro comportamiento es apropiado. De alguna forma, esto apacigua las almas de los pecadores y les da un falso sentimiento tanto de seguridad en los números, entre comillas, como de lo apropiado de la creencia. Sin embargo, en realidad, solo sirve para mostrar los atributos que han desarrollado. ¿Está la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes, como dice Alma 5:19? ¿O es la imagen del diablo la que irradias, perdón? La pregunta realmente es, ¿o es la imagen del diablo que irradias? Agustín también señaló que el primer pecado destaca la tragedia de todo pecado. La historia de la caída muestra a dos personas a las que se había proporcionado todo lo que necesitaban y algo más. No había necesidad alguna, ninguna justificación para coger más, por ejemplo, tomar del fruto prohibido, cuando tenían ya tanto. Agustín lo expone de esta manera. Él dice, cada posible necesidad de nuestros primeros padres había sido cubierta y el mandamiento de abstenerse de un solo árbol de todo el jardín era algo minúsculo. Lo mismo pasa con nosotros. Casi no nos falta nada. Se nos ha dado tanto. Realmente no hay justificación racional alguna para el egoísmo del pecado. El hecho de que Eva comiese primero del fruto es considerado por algunos como una metáfora de la moderna enfermedad del cambio de roles. La sociedad anima a las mujeres a abandonar sus llamamientos divinamente designados en un esfuerzo por usurpar el papel divinamente designado de los hombres. Recordemos lo compartido en el último video, que una antigua creencia judía sostiene que Adán fue creado antes que Eva a fin de enviar un mensaje sobre los papeles divinamente establecidos del hombre y de la mujer. La caída de Adán y Eva nos enseña que hay un orden en todas las cosas, un orden instituido por Dios, no por el hombre. El hombre, por convenio y decreto divino, está obligado a presidir en su hogar y familia y será considerado responsable si no lo hace así y en rectitud. Hay que recordar que siempre se tiene que presidir en rectitud. Su esposa, también por decreto divino, debe funcionar como consejera y asesora a su marido y como la criadora de los hijos que ambos han tenido. Procurar revertir estos papeles o usurpar alguno de ellos es procurar derrocar o corregir el plan de Dios. De forma similar, cuando los miembros de la iglesia, es decir, entre comillas, la novia, buscan corregir o aconsejar a Cristo, entre comillas, el novio, están procurando usurpar su papel divinamente señalado. Al hacerlo, perderán bendiciones y tendrán que rendir cuentas. Ahora veamos cómo Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera. Los símbolos pueden tener múltiples significados. Por ejemplo, la sangre puede tener una connotación negativa, como el pecado, por ejemplo, y también una positiva,
la vida, por ejemplo. De manera parecida, las águilas a veces son símbolos positivos, representando instintos maternales, también protección, por ejemplo. Y en ocasiones son símbolos negativos, animales corroñeros. Los comentaristas tienden a subrayar tanto los símbolos negativos como los positivos en la higuera y sus hojas. Ya que Adán y Eva hicieron lo correcto, el símbolo relativo a ellos solo puede ser positivo. Ya que usted y yo tendemos a hacer lo malo, el simbolismo debería ser, en los casos en que actuamos de manera incorrecta, negativo. Así, estos delantales simbolizaron una cosa para nuestros primeros padres y otra para nosotros, como, entre comillas, Adanes y Evas caídos. Para usted y para mí, el ponerse los delantales es un símbolo de nuestro estado caído, un símbolo del deseo de cubrir nuestra culpa. Antiguamente, estar desnudo significaba ser inocente o estar expuesto o desprotegido. Cubrir la propia desnudez simbolizaba el esfuerzo de excusarse por las acciones propias. Cuando pecamos, estamos simbólicamente desnudos o expuestos en nuestros pecados ante Dios. Así tendemos a procurar cubrirnos, es decir, cubrir nuestros pecados, al excusarnos representado por el ponerse los delantales. Un moderno experto en tipología escribió: esas hojas de higuera no eran más que un retrato de sí mismos, porque arrancados de su tronco, la muerte había comenzado. Y aunque durante un tiempo pudieran permanecer hermosos y brillantes, pronto estarían marchitos y muertos. Ese es el fin de la cita. La desnudez de Adán y Eva se asocia a menudo con una pérdida del espíritu que los dejó fuera del alcance de la expiación, no teniendo nada con que cubrir su culpa. Es el descubrimiento de que estaban sin la protección de Dios. En el judaísmo, su desnudez simboliza que llegaron a ser conscientes de que estaban desnudos de buenas obras. Jacob Neusner escribió: la palabra desnudo se asocia con el estar vestido por el mérito resultante de la realización de deberes religiosos. Ese es el final de la cita. De manera parecida, Filón de Alejandría declaró que esa desnudez simbolizaba el estado de ser totalmente deficiente y destituido de virtud. Ese es el final de esa cita. ¿Estamos nosotros, santos en los últimos días, alguna vez, entre comillas, desnudos de buenas obras? ¿Estamos viviendo vidas como la de Cristo, vidas de servicio, virtud y fidelidad? ¿Estamos atendiendo a nuestras responsabilidades, el convenio en el hogar, la iglesia y el templo? ¿O seremos encontrados el día del juicio estando ante Dios desnudos de las virtudes, atributos y hechos que Él nos mandó desarrollar y practicar aquí en la mortalidad? Son excelentes preguntas sobre las cuales debemos reflexionar un poquito y pensar. Ahora hablemos de la frase al fresco del día. Los primeros cristianos consideraban importante la idea de que Adán y Eva oyeron el sonido de Dios caminando hacia ellos después de que habían comido del fruto prohibido. El sonido de los pasos de Dios trajo a Adán y Eva la conciencia de su culpa. Y así como los pasos son un informante sutil de que alguien se aproxima, para los primeros cristianos simbolizaban la realidad de que Dios ha puesto a nuestro alrededor pequeñas experiencias diseñadas para recordarnos a Él y provocar en nosotros el arrepentimiento. Como declara un documento del siglo IV, Dios
deseó beneficiarlos por el sonido de sus pies, para que Adán y Eva pudiesen estar preparados con este sonido para rogar ante él. Ese es el final de la cita. Y así, hermanos, sucede con nosotros. Si estamos atentos, reconoceremos las útiles señales de su venida y nos ayudarán a estar preparados para ese día en que nos presentaremos ante su rostro a fin de ser juzgados como quien hemos llegado a ser y lo que hemos escogido amar. Otra curiosa aplicación de esta frase proviene de la iglesia primitiva. Jerónimo vio el fresco del día como una referencia al, entre comillas, atardecer, declarando que a causa de sus pecados, Adán había perdido la luz del sol porque su brillante mediodía había terminado. Ese es el final de la cita. Agustín hizo una observación parecida, señalando que por su transgresión también se dice con toda propiedad que vino a ellos en la tarde, a saber, cuando ya se les había ocultado el sol, esto es, cuando se estaba quitando de ellos la luz interior de la verdad. Que el momento de nuestro juicio no venga cuando la luz del Espíritu está ausente de nuestras vidas. Si perdemos la luz del Espíritu de Dios, seremos relegados a la oscuridad eterna. Ahora hablemos de la frase se escondieron entre los árboles. Este apropiadamente es uno de los símbolos de nuestra tendencia. Cuando estamos llenos de culpa, a escondernos en medio de las cosas de este mundo o a llenar nuestras vidas con tales cosas, con la esperanza de que de alguna manera nuestros pecados o errores no sean percibidos. Les invito también que puedan leer Alma capítulo 12, creo que son los versículos 12 al 15, que habla de que no puede ser así. O sea, tenemos que presentarnos delante de Dios. No podemos escondernos y desear que las montañas se caigan sobre nosotros. Tendremos que presentarnos delante de Él y tener un recuerdo pleno, digamos, de nuestra culpa, etc. Alma 12, 12 al 15. Pues mis queridos hermanos, aquí por el momento vamos a terminar con esta tercera parte. Les invito a ver la parte 4 de esta serie de la verdad sobre Edén y una explicación de Edén, la caída y nosotros como Adán y Eva. Como siempre les quiero preguntar qué han pensado sobre lo que se ha compartido en este video. ¿Han aprendido algo nuevo? Dejen sus comentarios, por favor, en la sección que está abajo. Compartan también, por favor, este video con los demás para que todos podamos seguir juntos aprendiendo y entendiendo mejor la historia de Adán y Eva, que en verdad es nuestra historia. Espero que aquí, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado su lugar especial para aprender más sobre el Evangelio de Jesucristo. Nos veremos, mis queridos hermanos, en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Cuídense muchísimo. Les mando, como siempre, un abrazo muy fuerte. En verdad, de corazón, deseo que todos estén muy bien, con salud y que puedan, o podamos, mejor dicho, seguir adelante con nuestros estudios de las Escrituras, siendo inspirados por el Espíritu y acercándonos más así al Padre Celestial y al Salvador Jesucristo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.